todos y bienvenidos a la Casa de Europa. Esta es la sede de la representación de la Comisión Europea en España y también la sede del Parlamento Europeo, es decir, es la Casa de Europa. Al final estamos pues muy contentos de acoger todo tipo de actividades relacionadas con Europa que estudian la Unión Europea y sus países en sus diferentes facetas. Nuestra labor como representación es comunicar la Unión Europea a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional, pero también escuchar, a escuchar a las partes interesadas, escuchar a todos aquellos públicos que tienen un interés en Europa. Y eso es precisamente lo que vosotros vais a hacer esta mañana en este seminario sobre pensiones complementarias. Y nada, solamente queremos saludaros desde la representación, desearos muchísimo éxito en este mapping y en este futuro barómetro sobre pensiones complementarias que queréis hacer a nivel europeo, y esperamos que la jornada sea provechosa y encantados de recibiros. Y sin más, doy paso al seminario. Pues muchísimas gracias y gracias por la estupenda acogida que nos habéis dado. Para nosotros hoy es un día importante, tanto en cuanto como seminario y como observatorio de los sistemas europeos de previsión social complementaria, pues tenemos esta vocación europea que en sí es base de la creación del propio observatorio. Somos una institución joven. El observatorio es una estructura de investigación creada por la Universidad de Barcelona en mayo del 2020. De hecho, se aprobó en el primer consejo de dirección, que es el máximo órgano de la universidad, el primer consejo de dirección que se hizo en streaming a causa de la pandemia. Y nuestros primeros meses de vida los pasamos confinados. Entonces, nuestra actividad realmente empezó en el 21, a pesar de que de aquí unos meses haremos 3 años. El observatorio está formado por un conjunto de más de 20 personas del ámbito académico y otras tantas del ámbito profesional que se caracterizan por la multidisciplinariedad. Y en este sentido analizamos toda la problemática de las pensiones, no solo desde el punto de vista técnico, financiero, actuarial, sino también que tenemos en cuenta los aspectos sociales, así como aspectos a nivel de estado del bienestar, y tenemos gente de salud, tenemos psicólogos, tenemos abogados y tenemos sociólogos, entre otros. Cuando desde el observatorio se analizan los sistemas de pensiones, no solo se tiene en cuenta la sostenibilidad financiera, que también, y en esto tenemos el equipo de actuarios y economistas que ponen todo su empeño en ello, sino que también se analiza la sostenibilidad social del propio sistema. Nuestro principio, diríamos, que es que un sistema no puede ser sostenible solo financieramente si no lo es también sostenible de manera social, lo cual va unido a que las pensiones y las prestaciones desde los 3 pilares sean suficientes para esta etapa donde ya nos dedicamos simplemente a desacumular riqueza y no generamos nuevos ingresos. Tenemos nuestra actividad repartida en las 3 grandes misiones de la universidad, por lo tanto, desde el observatorio formamos, desde el observatorio investigamos, y de nuestra actividad de investigación luego dará conocimiento Mercè Claramunt, que es la presidenta del Comité Científico del Observatorio, y una de las misiones en las que estamos haciendo más hincapié es en la divulgación y en la transmisión de conocimiento. Es importante que todo lo que concierne al sistema de pensiones traspase la barrera de los que somos expertos en el tema y permeabilice a todas las capas de la sociedad. Y ayer, por ejemplo, antes de coger el tren para venir aquí, estábamos haciendo una conferencia a la Comisión Intercolegial
senior de los colegios profesionales de Cataluña, donde el público pues eran farmacéuticos, eran químicos, eran ingenieros y era gente que no trata el tema tan directamente como podemos tratar los actuarios. El barómetro que después nos dará más detalles Mercè es el objetivo que tenemos a nivel europeo como observatorio. Y de hecho era una de las primeras ideas que nos llevó a, que fue uno de los gérmenes, ¿no?, para la constitución de esta estructura de investigación. Muchas veces se hablan de instrumentos, de mecanismos de otros países europeos a los cuales se les atribuye bondades o maldades y se intentan extrapolar al mecanismo de previsión social de España. Y no siempre teniendo en cuenta el marco en el cual ese mecanismo se desarrolla en ese país, que puede ser muy diferente al de nuestro país. En este sentido, nuestro ámbito de actuación es Europa, pero tampoco dejamos de analizar nuestro entorno más cercano y, por lo tanto, nosotros actuamos de lo local a lo global y de lo global a lo local. Estamos, por ejemplo, con este seminario para analizar y acabar haciendo un barómetro comparativo de los sistemas de previsión social en Europa. A nivel de España estamos promoviendo un manifiesto por el desarrollo del acuerdo del Pacto 16º para el desarrollo de la previsión social complementaria. Y a nivel de Cataluña estamos en colaboración con el Gobierno de la Generalitat y estamos elaborando el libro blanco de la previsión social complementaria en Cataluña. Por lo tanto, atacamos todos los flancos que podemos y esto lo hacemos gracias al apoyo de instituciones privadas que son los que nos financian, porque la universidad nos da el reconocimiento, el prestigio y el nombre, pero no nos da la financiación. Por lo tanto, aprovecho para agradecer a nuestros 12 patrocinadores la confianza depositada en el observatorio que nos permite llevar a cabo esta y todas las actividades que estamos desarrollando. El observatorio también quiere estar muy en contacto con la sociedad y por eso hemos creado una red de entidades adheridas y aquí contamos con las principales organizaciones sindicales, patronales, organizaciones de profesionales como los directores de recursos humanos, de responsabilidad social corporativa y medios de comunicación. Como una de nuestras prioridades es dar a conocer al público en general, pues estamos llegando a acuerdos de media partners para que hagan difusión de nuestros estudios y de lo que se mueve alrededor de la previsión social complementaria. Como hemos empezado un poco tarde y mi misión era daros la bienvenida, agradeceros a todos la asistencia, a los que estáis aquí y a los que nos están siguiendo desde sus casas o sus oficinas por streaming, pues voy a dejar aquí la presentación y le voy a dar la palabra a Manuel Álvarez, que nos va a hacer la conferencia inaugural de este acto de hoy, que no es el seminario, sino que es la presentación del seminario, del cual después Mercè nos dará todos los detalles. Así que, Manuel, muchas gracias por haber aceptado la invitación y cuando quieras. Pues muchas gracias al observatorio por esta invitación a comentar algo de lo que son las tareas nuestras del día a día, en lo que estamos ahora y en lo que nos queda, pues al menos de legislatura, que es bastante trabajo, como verán pronto. Aprovecho, porque viene muy al hilo lo que acabas de comentar respecto a que algo tan importante como es pues la previsión social complementaria desde el punto de vista académico pues no tiene especialmente fortalezas desde el punto de vista de financiación. Y sí que es cierto que desde la seguridad social, pues no sé si saben ustedes que en su día se creó un fondo que se llama FIPROS y que ese fondo pues desapareció con la crisis financiera como tantas otras cosas y que esperamos que se reactive en el corto plazo.
y esperamos que se reactive, por lo tanto, en el corto plazo. Y aprovecho simplemente, esto no estaba en el guión, pero no está bien. Bien, dicho lo cual, agradecerles también, obviamente, a la Unión Europea, que, como veremos, pues es uno de los elementos fundamentales, inspiradores y, a su vez, impulsores de las reformas que estamos acometiendo, y que, pues hoy hablaré de una que no es tan controvertida como la que se filtró ayer por la tarde-noche, que pues es una reforma controvertida posiblemente en este ámbito, digamos, en el ámbito, entre comillas, político, pero que, sin embargo, desde una perspectiva académica, yo creo que es bastante indiscutible que la tendencia lógica, y ya se veía desde hace 10 años, pues es a ir elevando el número de años de cómputo para el cálculo de las pensiones. Bien, empiezo con la presentación que va del impulso de los planes de pensiones de empleo. Este impulso de los planes de pensiones de empleo, ¿de dónde arranca? Bueno, antes que eso, recordar algo que en el contexto europeo, pues si hacemos o analizamos el gasto en pensiones públicas con otros países comparables en el año 2019, dado que el 2020 pues fue un año bastante peculiar desde todos los puntos de vista, pero en el año 2019, si comparamos un poco el coste medido en términos de PIB, que es como hay que efectuar estos análisis comparativos de lo que es España, pues vemos que aproximadamente pues nos gastamos un 12% del Producto Interior Bruto. O sea, de lo que produce este país, pues aproximadamente 1 de cada 8 euros que produce este país al año se destinan al pago de pensiones. Si nos comparamos con otros países de nuestro entorno, vemos dos cosas. Primero, que hay una gran disparidad, y, en segundo lugar, que estamos pues, ligeramente, hoy por hoy, por debajo de la media, a los niveles similares a Bélgica y, desde luego, afortunadamente, bastante lejos de otros países comparables próximos, como pudieran ser Francia o Italia, aunque por encima de Alemania. Todos estos países, fundamentalmente los países con los que nos solemos comparar, son los países que tienen sistemas de seguridad social de tipo continental. Por lo tanto, el primer mensaje es que, bueno, frente a lo que de vez en cuando se oye o se lee en la prensa, digamos, la situación de nuestro sistema de pensiones en términos de Producto Interior Bruto, que es la medida razonable que debemos utilizar, pues no es especialmente preocupante. Sí que es relevante pues, contemplar esto en unas perspectivas mucho más largas, dado que mientras que otros países ya están en medio, los baby boomers están ya jubilándose masivamente, en España todavía estamos comenzando. Bien, ¿cuál es el reto que se planteó nuestro ministerio desde el origen? Pues el reto desde el año 2020 es de este y de la mayor parte de las políticas que se generan desde el Gobierno debe ser generar certidumbre con reformas estructurales sostenibles en el tiempo. ¿Qué características tienen que tener estas reformas para generar certidumbre? Pues primero hay que modernizar el sistema de pensiones y, en segundo lugar, esta reforma en concreto del sistema de pensiones está muy vinculada a la reforma laboral, puesto que interaccionan positivamente ambas, es decir, un mejor mercado laboral con más cotizantes, digamos, con más personas empleadas, con más cotizantes, ganando más, evidentemente es una garantía o la mayor garantía de que un sistema de reparto que actúa a largo plazo pues pueda financiarse y ser sostenible. A su vez, una de las grandes ventajas que tiene nuestro sistema es que la modernización del sistema de pensiones tiene una doble legitimidad en España. En primer lugar, parlamentaria, y el Pacto de Toledo, que lleva desde el año 95, claramente es uno de los elementos diferenciales que yo creo que este país tiene
establecidos y que no solo es un buen elemento, sino que debería ser es una pieza clave, puesto que a partir del Pacto de Toledo, desde el propio Parlamento, lo que se hacen son recomendaciones y estas recomendaciones se mandatan al Gobierno y el Gobierno pues tiene que asumirlas, hacer propuestas, negociarlas, que es el segundo elemento, la doble legitimidad, negociarlas en el diálogo social con todos los agentes sociales y a partir de ahí estas propuestas y estas modificaciones de carácter legal tienen que retornar al Parlamento para, en su caso, ser aprobadas. Las recomendaciones del Pacto de Toledo fundamentalmente han sido 21 y de estas que están aquí expuestas, la mayor parte de ellas pues están en buena medida ya diseñadas y ultimadas, algunas más ultimadas que otras, pero en buena medida han sido ya adoptadas en estos 3 últimos años. Bueno, realmente en los 2 últimos años, que ha sido el tiempo que hemos tenido desde que se publicaron las recomendaciones del Pacto de Toledo hasta ahora. ¿Qué confieren estas recomendaciones del Pacto de Toledo y este desarrollo y esta metodología? Primero, garantizar la estabilidad de las reformas en el tiempo, la estabilidad parlamentaria y también la de los agentes sociales, que no olvidemos que son bastante más estables que en los parlamentos. En segundo lugar, un compromiso de todos los agentes con el resultado obtenido y, por lo tanto, tomar decisiones que sean estables y que después se cambien, pero en su caso se cambien con tranquilidad y sosiego. Y, en tercer lugar, hacer, y esto es una característica específica o novedosa, hacer siempre, antes de cualquier propuesta, una evaluación ex ante rigurosa. Trabajar mucho los datos, ver qué es lo que hay y a quién afecta. Y esto lo digo específicamente en días como hoy, donde quizás muchas de las valoraciones que se están emitiendo están poco respaldadas por el profundo estudio, y todavía no se han dado mucho a la luz, el profundo estudio que hay detrás de las medidas, de cada una de las medidas que va adoptando el Ministerio en relación con las propuestas, las recomendaciones del Pacto de Toledo. Dentro de estas 21 recomendaciones que se ven en la pantalla, vemos que hay algunas que tienen un pequeño chirimbolito arriba, que es en color rojo y amarillo. Y estas son, en concreto, reformas que tienen que ver con el pacto, con el PRTR, con el Pacto para la Recuperación, Transformación y Resiliencia. De estas muchas de ellas son absolutamente claves. Y mediante el diálogo social, pues también estas cobertura, estas modificaciones, estas reformas han sido y van a ser instauradas o implementadas. Uno de los elementos clave, sin duda, probablemente el elemento más destacado, al menos desde el punto de vista de comunicación, es garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, que es un elemento esencial en estos momentos de incertidumbre, ¿no? Este año, hoy se ha dicho el IPC y no he retocado esto, pero en principio con el IPC comunicado hoy, pues la revalorización prevista para el 2023 va a estar en el entorno del 8,5% de las pensiones, con alguna variante, pero vamos, prácticamente, el modelo de carta de comunicación a los pensionistas pues se está elaborando y estará muy a corto plazo, en los cuales pues comunicaremos no cosas muy novedosas, sino las que todo el mundo sabe. Una de ellas, quizás la fundamental, es esta, que en un momento de una alta inflación los pensionistas no van a perder poder adquisitivo por el hecho de que la inflación sea alta, sino que se va a mantener ese compromiso y ese requisito y además esa obligación legal desde que está aprobado. A su vez hay que tener en cuenta que eso se sabe, pues en general las rentas de los pensionistas son menos elevadas que la media y por lo tanto pues en su caso
digamos, los impactos de la inflación son asimétricos y es cierto que les afectan más a los pensionistas que al resto de los hogares. Pero con todo y con eso, gracias a que tenemos esa garantía de revalorización del 8,5, digamos, habrá muchos hogares de pensionistas que no vean dañada gravosamente su pensión o su poder adquisitivo por razón de la inflación. Bueno, muchas veces se cuenta que ese 8,5 es incompatible con que la seguridad social pues tenga una situación boyante. En definitiva, un 8,5 de revalorización de pensiones es algo muy costoso. Y es muy costoso, pero lo que también tenemos que tener en cuenta, y de ahí la importancia de la reforma laboral y haber tomado buenas medidas oportunas en los tiempos de la pandemia que permitieron que este país se recuperara rápidamente, especialmente el número de cotizantes y ahora estemos en máximos, tomando estas medidas hemos conseguido no solo tener un nivel de afiliación en máximos, sino, y esto es muy importante, que no solo tengamos el nivel de afiliación, sino el nivel de cotizaciones en máximos, creciendo muy fuertemente. ¿Y esto por qué es bueno? Pues porque, en definitiva, el déficit de la seguridad social pues lo podemos establecer entre los gastos, que vemos que van a crecer fuertemente, pero también los ingresos están creciendo fuertemente. Y esto nos permite augurar que para el año 2022 el déficit de la seguridad social va a seguir reduciéndose y va a estar en el entorno del 0,5 e incluso se va a mantener en ese orden en el año 2023. De hecho, de no haber ocurrido este shock inflacionista tan fuerte, hubiera sido altamente probable que se hubiera alcanzado prácticamente el déficit cero en el próximo año. Con todos, por lo tanto, las medidas de protección de rentas a los jubilados y, a su vez, el incremento y buen comportamiento del mercado laboral, lo que dicen es que nuestro sistema público de pensiones, en el corto plazo, no presenta ninguna incertidumbre seria. Con todo, a pesar de que no presente ninguna incertidumbre, no es menos cierto que sí que hay un cierto margen de desarrollo de los sistemas complementarios. Y esto es muy importante. Muy importante porque no solo se estableció en la recomendación 16 del sistema complementario, sino que también se hizo en el PRTR, en el componente 30, reforma 5. Por lo tanto, es algo que teníamos y hemos cumplido a 30 de junio del año pasado, de este año, del 2022, aprobamos la ley del impulso sobre los planes de pensiones de empleo, que se ha visto complementada con un Real Decreto de 18 de octubre y que finalmente se verá complementada, en lo que nos queda, con una revisión del reglamento de planes y fondos de pensiones, que va a incorporar temas bastante relevantes. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque posiblemente si culminamos todas estas modificaciones y reformas, en esta legislatura pues haya sido la legislatura más clave, casi seguro, en el ámbito de previsión social complementaria en lo que llevamos de siglo. Bien, ¿de qué situación partimos? Pues volvemos un poco a Europa, y está muy bien hablar en el Salón de Europa, que es como se llama este salón, sobre justamente las causas de por qué creemos que hay que darle un impulso a los planes de pensiones de empleo. Pues, en primer lugar, porque vemos que el porcentaje de empleados con plan de pensiones en España es mucho más bajo que la media de los países con los que nos solemos medir. Quizás Irlanda es un país de corte anglosajón y tiene otros parámetros, pero sí que nos gustaría empezar a parecernos más, a Francia, Alemania o Bélgica. Y para eso, pues no solo en número de personas cubiertas, que eso es fundamental, sino también en patrimonio de los planes de empleo. El patrimonio de los planes de empleo en porcentaje sobre el PIB y establecido solo sobre planes de empleo, no EPSVs u otras fórmulas alternativas, pero desde luego estamos muy, muy lejos
de lo que sería nuestro entorno europeo. Y, por lo tanto, nos queda mucho por crecer. Y, por lo tanto, hay que hacer modificaciones que vayan y que impulsen estos planes de empleo. Hasta ahora, los planes de pensiones de España, en porcentaje sobre el PIB, pues los planes individuales han ido teniendo un crecimiento razonablemente adecuado, pero, dicho sea de paso, todavía no, en cualquier caso, no habían alcanzado el dimensionamiento que deberían tener. En cualquier caso, lo que sí vemos es que los planes de empleo, que son el pilar básico en casi todos los países occidentales, mucho más importantes que los individuales, sí que vemos que llevan estancados prácticamente 15 años. Y de ahí nuestro interés en fortalecerlo. Para esto hemos hecho una reforma en la Ley 12/2022 de impulso a los planes de pensiones de empleo, cuyos objetivos son muy claros. Ya lo hemos comentado, aumentar la población cubierta por los planes de empleo. En segundo lugar, dar seguridad, confianza y transparencia a los partícipes y empresas, y para eso hemos creado fondos de pensiones de promoción pública, con una comisión de control especial que supervisará todos los fondos y que creemos que va a tener una gobernanza diferente a la tradicional que tenemos, y creemos que eso va a ser algo que hay que explorar y que hay que tenemos la confianza de que va a ser un salto adelante importante. En tercer lugar, una plataforma digital común. En general, cuando haces las leyes no sueles poner que vas a utilizar herramientas informáticas, pero nosotros sí que creemos que es básico que cualquier persona, ciudadano, pueda mover desde su móvil y ver su saldo en planes de pensiones, en los planes de pensiones de empleo de promoción pública. Y esto lo vamos a conseguir y estamos trabajando muy intensamente en colaboración con el sector de gestoras de fondos de planes y fondos de pensiones, y digamos pronto se verán resultados bastante positivos sobre este plan. Menores comisiones, esto es clave. Uno de los elementos fundamentales es tener unas comisiones bajas para ofrecer una rentabilidad ajustada a riesgo elevada, y luego un régimen más ventajoso de los planes de pensiones, que es nuestro objetivo es trasladar el beneficio fiscal desde hacia los partícipes y a las empresas. Veníamos de una situación, y este es un gráfico tomado de un estudio que en su día hizo AIREF, basado en el año 2016, pero que fundamentalmente lo que manifestaba es que 2/3 partes de los beneficios fiscales de los planes de los planes de pensiones, que era más genérico que eso, realmente iban a parar a planes individuales y a la última decila, es decir, a la gente que más ganaba. Eso no tiene mucho sentido, en el sentido de que lo que parece más razonable es que se extienda, que en vez de ser una línea casi de evolución exponencial, fuera más bien una línea, digamos, a ser posible, dependiente positiva, pero constante. Eso es lo que pretendemos, y para eso es muy importante dar lugar y digamos, fortalecer los planes de pensiones de tipo empleo. Bueno, para eso hemos creado un nuevo sistema de incentivos para que trabajadores y empresarios acuerden una nueva previsión social, generar nueva previsión social, que es el gran déficit de los últimos 10 años. Y para eso los planes de empleo van a tener la oportunidad de registrar aportaciones hasta de 10.000 euros. Los autónomos podrán aportar casi 6.000 euros, y esto es a su vez relevante por cuanto sabemos que los autónomos pues tienen muchísima más necesidad, por sus bases de cotización reducidas, de tener sistemas de prestación social complementaria. Y a su vez hemos diseñado un sistema que también intenta vincular, sobre todo en los convenios, la aportación mínima de la empresa con también una aportación del trabajador, para incentivar a ambas partes a llegar a acuerdos de contribución por las dos partes. Bueno, en la práctica esto viene a significar que un trabajador medio con un plan de pensiones puede aportar fácilmente 2.000 euros, y en ese caso se deduciría el trabajador medio unos 600 euros en su IRPF. Pero además era muy importante,
que si queremos facilitar que haya acuerdos de convenio, que no solo esté una parte, los trabajadores interesados, sino la otra parte, los empresarios. Y para eso hemos reintroducido una medida que existía hasta el 2013, modificada, de forma tal que se puede aportar a planes de pensiones. Las empresas que tengan planes de pensiones pues van a ver reducidas sus contribuciones empresariales, van a ver mejorada con una reducción en las cuotas de la Seguridad Social bastante significativa, del orden de 400 euros, no llega a tanto, pero vamos, 300, por encima de 300 euros por empleado y año, que es bastante significativo. Y además en el impuesto sobre sociedades, las empresas, eso sí, que tengan beneficios, pues pueden recuperar también el 10% de reducción en cuota de contribuciones empresariales. En esto, dicho sea de paso, a nivel europeo ya empezamos a estar dentro de un estándar, digamos, de incentivo bastante significativo. ¿Esto qué va a permitir? Va a permitir que cuando se negocien en los convenios y con niveles de inflación tan altos se están negociando subidas salariales importantes, pues que una parte se pueda dedicar de esas subidas por convenio, se puede dedicar a planes de pensiones. ¿Y por qué esto es muy importante? Primero, porque es el momento clave de generar previsión social complementaria nueva, y en segundo lugar, y esto muchas veces lamentablemente está pasando desapercibido, porque ahora que nos quejamos de los factores inflacionistas, la forma más relevante de mantener el poder adquisitivo y la riqueza de los trabajadores, a la vez que no alimentar la espiral inflacionista de costes laborales, es justamente creando planes de pensiones y derivando una parte de los crecimientos salariales hacia planes de pensiones. El trabajador gana porque se puede negociar mejor, digamos, se pueden negociar cifras más altas. Gana la economía porque eso no tiene impacto inflacionista, y también ganan las empresas porque también van a tener y tienen incentivos en esa parte. Por eso confiamos en que se vayan adoptando, igual que ya algún sector, más sectores se muevan en este sentido a corto plazo. La negociación colectiva justamente que tenemos es una buena oportunidad para atender a demandas salariales más altas, pero también mitigando los efectos sobre la inflación. Bien, dos cosas más. En la Ley 12/22 se aprobó el 30 de junio y se está trabajando justamente ahora en crear los fondos de pensiones de empleo de promoción pública. Hubo esta ley el 30 de junio, el 18 de octubre tuvimos un reglamento por urgencia fundamentalmente para complementarla y activar los fondos de pensiones de promoción pública, y antes de final de año pues tendremos la selección de miembros de la Comisión Promotora y de Seguimiento, que ya está bastante avanzada, la formación de la Subdirección General de Promoción de Fondos de Pensiones de Empleo, que también ya está muy avanzada, el diseño de la plataforma digital común, que avanza a bastante buen ritmo y desde luego lo tendremos en breve tiempo, y el proceso para la selección de entidades gestoras y depositarias, que es más prolijo y más complicado de lo que inicialmente hubiera sido deseable. Pero bueno, en eso estamos. En primavera, pues esperamos tener ya los fondos de pensiones de empleo de promoción pública adjudicados con las entidades gestoras y depositarias seleccionadas, y en abril o mayo pues tener un nuevo reglamento de planes de pensiones que al menos retocará bastantes aspectos, actualizará digamos, el régimen de inversiones, considerando temas como inversiones en infraestructuras, startups, inversiones de impacto, especialmente inversiones de impacto social, desarrollo de los planes de pensiones simplificados, que esto, digamos, toca ahora. La plataforma digital común incorporará algunos elementos que un poco la describan, y finalmente también habrá elementos como ciclo de vida. El elemento ciclo de vida, y ya con esto finalizo, quizás en España le hayamos dado muy poca relevancia. Tenemos ya establecido en el reglamento, en el artículo 66, el reglamento de planes y fondos, esto, pero
digamos, el ciclo de vida, pero quizás sea momento de darle una versión porque no ha cuajado. Y sí que parece que tenga bastante sentido. Y lo explico. Explico, esto es un ejemplo básicamente de carácter pedagógico, que nadie interprete que estamos pensando estrictamente en cosas como esta. Pero el objetivo del ciclo de vida es mejorar la rentabilidad y además, y específicamente, reducir el riesgo financiero en un horizonte de 40 años. Y para esto, la estrategia superior, es decir, la estrategia que mejora los aspectos tanto de rentabilidad como de riesgo a otro tipo de estrategias, es la de ciclo de vida. Y esto pues, se puede ilustrar con un ejemplo, insisto, teórico, ¿vale? Supongamos que tenemos un porcentaje de renta variable que lo que hacemos es que alguien se va a jubilar justo ahora y lleva 40 años y hubiera tenido un plan de pensiones en los últimos 40 años. Hacemos tres hipótesis o tres escenarios. El escenario gris, que es el constante B, que es haber tenido un nivel de un 25% en renta variable, que dicho sea de paso, eso es relativamente parecido a lo que en media tienen los planes de pensiones de España históricamente han tenido. El segundo es el que en vez de tener un 25% tuviera algo más homologable a otro contexto europeo, que sería el 50%, o sea, bastante más. En España, una de nuestras peculiares características es que somos capaces de ponernos a correr delante de los toros y, por lo tanto, tener poca aversión al riesgo para todo, menos para el tema de inversiones. Pues es una peculiaridad nacional nuestra. Bueno, en vez de un 25 podríamos hacer el supuesto del 50%. Y un tercer escenario, que es qué ocurriría si lo que hacemos a esta persona, pues cada 10 años, y digo, esto es algo pedagógico, no es una propuesta para nada, de ir cambiando empezar con un 80% cuando la gente es muy joven, los primeros 10 años, y después ir graduándolo, bajando a 60, 40, 20, que por cierto, en media es equivalente a tener durante todo el tiempo un 50%. En el gráfico de arriba a la derecha, pues podemos hacer además un componente diciendo, supongamos que tenemos solo dos activos, uno es el Morgan Stanley Capital Index World, que tiene una historia de 40 años y por lo tanto nos sirve para este propósito, y otro pues un activo de renta fija con una rentabilidad prácticamente constante. ¿Qué vemos? Vemos que el ciclo vital, a diferencia de los otros, pues al principio tiene más variabilidad y más rentabilidad y según se van pasando los años, pues digamos, mitiga. Es lógico porque al principio tiene mucha tiene mucho riesgo en renta variable, que suele tener más rentabilidad, y después, conforme uno se acerca a la jubilación, va decreciendo. El resultado es que si hubiéramos hecho, por ejemplo, haber aportado durante 1.000 euros al año durante todo este horizonte, pues esos 1.000 euros durante 40 años, pues que sin rentabilidad serían 40.000, pues se traduciría bastante más en cualquiera de los tres contextos. Pero en cualquiera de estos tres contextos nos dice que el constante B, que es más o menos lo que vienen haciendo los fondos de pensiones tradicionales en España, pues digamos sería desde luego una opción que en términos de rentabilidad o de valor final de lo que alcanza el partícipe al momento de la jubilación queda bastante por debajo de las otras dos opciones, de ciclo vital y de constante A en un 50% de renta variable. De hecho, estas dos están bastante próximas. Segundo tema interesante, no es un tema de que optimicen la rentabilidad, sino que la rentabilidad está bastante próxima en el valor final. La evolución, por lo tanto, estaría por encima de los 200.000 euros en este caso, pero, ojo, muy importante, y es lo más relevante, es el cuadro de abajo a la derecha. Aunque la rentabilidad sea relativamente poco, diste el tener un 50% en constante de un ciclo vital, sin embargo, cuando elaboramos un índice acumulado de riesgo ponderado por saldo, sí que vemos que para alcanzar un poquito más, incluso un poquito más, digamos, de rentabilidad el ciclo vital,
de saldo el ciclo vital al momento de la jubilación. Sin embargo, lo que sí tiene el ciclo vital es muchísimo menos riesgo que el nivel de una constante A en el 50% de inversión en renta variable. Y, por supuesto, ¿esto qué nos dice? Pues nos dice que si queremos compaginar una buena rentabilidad con un bajo nivel de riesgo, la opción, la estrategia superior que llaman los matemáticos es utilizar el ciclo vital. Y bueno, pues esto es un ejemplo de algo que queremos, entre otras cosas, mejorar con el conjunto de la revisión en este reglamento. Mejorar, y no solo mejorar el reglamento, sino sobre todo impulsar. Dicho lo cual, pues concluyo aquí. Muchas gracias especialmente, y añadir solo una cosa, ya que estamos en la Casa de la Unión Europea en España, que la DG Reform, que es una dirección general nueva de la Unión Europea, justamente nos va a acompañar probablemente en el próximo año, 18 meses, también con un soporte de asistencia técnica que puede ser bastante interesante desde el punto de vista de pensar no solo en las reformas del corto plazo, que en eso estamos, sino en las reformas del medio y el largo plazo. Y esto es todo. Agradecerles, aprovechar, volver y reiterar el agradecimiento al Observatorio y a la Unión Europea por estar aquí comentándoles estas cosas que nos tienen, digamos, liados en el día a día y nos tendrán presumiblemente el próximo año entero. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Manuel. Y ahora, si os parece, hacemos una pausa. Los que estamos presencialmente subiremos a tomar un café y los que estáis en casa, pues en 30 minutos reemprendemos el acto. La doctora Mercè Claramunt, que es la presidenta del Comité Científico del Observatorio, nos va a presentar el Seminario Europeo sobre Previsión Social Complementaria y nos hará un avance de los objetivos y de su organización. Así que, Mercè, cuando quieras. Muchas gracias. Bien, buenos días. En primer lugar, antes de hablarles del Seminario Europeo sobre Pensiones Complementarias, querría comentaros las actividades de investigación que tenemos en marcha desde el Observatorio. La universidad tiene diversas misiones añadidas a la de formar y proporcionar estudios superiores a la población. Entre estas misiones me gustaría destacar las de investigación independiente, puntera, consistente y no solo a corto sino también a largo plazo, y la de transferencia de resultados a la sociedad. Cada vez más, la universidad no se concibe como un ente aislado, sino que incrementa sus conexiones con la sociedad a la que sirve, de forma que pueda recoger las inquietudes y necesidades de la misma, investigar para darle respuesta, para luego transferir sus resultados y que reviertan sobre las personas, mejorando el bienestar de todos. Con estos objetivos, dentro del Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial de la Universidad de Barcelona, tenemos, entre otras estructuras, el Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria. El observatorio, impulsado y liderado por el Grupo de Investigación Actuarial and Financial Modeling, incluye, además de investigadores de diversos departamentos de la UB, destacando, además de mi departamento, los departamentos de Derecho Administrativo, Derecho Procesal y Derecho Financiero y Tributario y el Departamento de Derecho Privado. En general, tal y como les ha comentado el director del observatorio, el mismo tiene los objetivos de formar, investigar y divulgar, transferir. Su objeto de investigación son los sistemas de previsión social complementaria y su ámbito espacial es Europa. El observatorio es justo la estructura con la que nosotros canalizamos la conexión con la sociedad y la transferencia de conocimiento, de forma específica sobre los temas que hemos indicado.
Aunque nuestra historia es corta, puedo calificarla de muy intensa en investigación. Acabamos de finalizar la semana pasada el Workshop on Pensions and Insurance en su 7ª edición. Algunas cifras de la parte académica. 5 ponentes invitados de la Universidad de Extremadura, la Universidad de Pensilvania, Concordia University, Université Libre de Bruselas y 18 presentaciones en el ámbito internacional. Los investigadores del grupo de investigación Actuarial and Financial Modeling presentaron en el mismo diversas contribuciones, en las que voy a destacar 2 únicamente. Una respecto de los perfiles socioeconómicos sobre los que tendría más efecto la contratación de hipotecas inversas en España. Este trabajo es el tercero de una serie de investigaciones que hemos hecho sobre hipotecas inversas y utiliza la encuesta financiera de las familias de 2017 y el análisis clúster. Otra contribución es una que analiza cuantitativamente los planes de pensiones de empleo en España, distinguiendo entre las grandes y las pequeñas y medianas empresas y realizando un análisis comparativo entre las mismas. El observatorio inició estos estudios con los datos de 2016 y el último que hemos publicado se refiere a datos del 2020. Actualmente estamos procesando los datos correspondientes al año 2021. Agradecemos a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones su colaboración proporcionando los datos oficiales. Estos y otros informes pueden descargarse gratuitamente desde el observatorio. El señor Álvarez nos ha presentado hace un rato cifras sobre los planes de empleo en España en comparación con otros países europeos que tienen sistemas también no obligatorios en este punto, como España. En este sentido, creemos que estos estudios de los que les acabo de hablar completan estas cifras, incluyendo este aspecto tan importante desde nuestro punto de vista como es la diferencia en la implantación de estos planes de pensiones en las empresas grandes y en las pequeñas y medianas empresas. Con este workshop, el Workshop on Pensions and Insurance, hemos cerrado un año intenso de presentación de los resultados de nuestras investigaciones por diversos congresos de ámbito internacional. En segundo lugar, tal y como les ha comentado el doctor Barea, estamos en plena elaboración del libro blanco sobre la previsión social complementaria en Cataluña. Para su elaboración y desde el punto de vista de la investigación, utilizamos el cuestionario de ELFI y el análisis DAFO, que están destinados a ser respondidos por expertos, y las encuestas analíticas, que están destinadas a ser respondidas por empresarios, trabajadores y directivos de recursos humanos. Para estas últimas encuestas, las analíticas, contamos con la colaboración de entidades sindicales y patronales y la Asociación de Directivos de Recursos Humanos. A todos ellos aprovecho para darles las gracias a expertos, sindicatos, patronal y Asociación de Directivos Humanos. ¿Qué tenemos en el futuro inmediato? Pues precisamente el European Seminar on Private Pensions, que ahora estamos presentando, y que se celebrará los próximos 5, 6 y 7 de junio de 2023 en Barcelona. Contamos para este seminario europeo con la participación de investigadores de 13 universidades europeas que representan a 8 países. Hasta el momento, en esta la primera edición. En concreto, tenemos a 2 representantes de Bélgica, Pierre de Bolder, de la Université Catholique de Louvain, Jennifer Alonso, de la Université Libre de Bruselas. En Francia tenemos a Stéphane Loisel, de la Université Claude Bernard Lyon-1, a Najat El Mekawi, de la Université Paris-Dauphine. De Suiza tenemos a Severin Arnold, de la Universidad de Lausanne. Por Italia tenemos a Anna Maria Olivieri, de la Università degli Studi di Torino, Anna Maria Olivieri es de la Università degli Studi di Parma, y a Elsa Fornero, de la Università degli Studi di Torino. Por Portugal tenemos a Onofre Simoes, de la Universidad de Lisboa, y a Abraham Hernández Pacheco, de la misma universidad. Por Polonia tenemos a 2 investigadores de la Łódź University of Technology, Filip Cibalski y una colaboradora suya, y a Robert Zapotowny del PFR Portal PPK. Por Reino Unido tenemos a Carmen Boado Penas de la Heriot-Watt University, y por España tenemos a Inmaculada Domínguez de la Universidad de Extremadura y a Enrique de Besa de la Universidad de Valencia. Todas estas universidades, junto con las que ya teníamos, que colaboraban con el observatorio, pasan a formar parte de la red de universidades que el observatorio está constituyendo desde el principio y que tiene como objetivo constituir canales de intercambio de información y colaborar en investigaciones
y en solicitudes de proyectos europeos. En este seminario que ahora estamos presentando, por cada país tenemos la intención que se hable en concreto de dos aspectos. Por un lado, de la estructura de previsión social, destacando la relación existente en esos países, en cada uno de estos países, entre el primer pilar y los pilares segundo y tercero, y luego un artículo de investigación puntera sobre la previsión social complementaria. El seminario tendrá varios resultados, de los cuales les voy a mencionar tres. El primer resultado que pretendemos con el seminario es la elaboración del barómetro de los sistemas europeos de previsión social complementaria. Este barómetro pretende ser un nuevo instrumento que el observatorio ponga al servicio de la sociedad para conocer mejor la previsión social complementaria en Europa y su evolución a lo largo del tiempo. Con el mismo podremos analizar los instrumentos y la implantación en los distintos países en términos comparativos. Los investigadores del observatorio ya conocen y están estudiando los detalles de los distintos sistemas europeos, pero ya consideramos desde el principio que quién mejor para explicarnos esto y para conocer los detalles que los investigadores propios de cada país. El seminario, además de la parte visible al público, a todos los asistentes, contará con sesiones de trabajo que permitirán el intercambio directo de información sobre los instrumentos, agentes y detalles de diseño que serían muy difíciles de obtener solo con el estudio por nuestra parte de la información. Siempre es mejor contar con los que lo saben en vivo y en directo. No es solo una cuestión de idioma, sino también una cuestión de visión y de percepción que cada uno hace desde su propio esquema de su país. Entonces, por eso pensamos que la mejor manera de conocer los detalles reales era contar en las sesiones de trabajo con personas de universidad que conocen y que están inmersas en su propio país. Eso nos permitirá no tener sesgos de esquemas mentales a la hora de analizar la cuestión. Entonces, con la finalidad de construir la serie histórica que nos permitirá cuantificar comparativamente la evolución de la previsión social complementaria en Europa, tenemos la intención de que el seminario se celebre bianualmente y que investigadores del resto de los países europeos que no participan en esta primera sesión se irán incorporando progresivamente. Este sería el primer resultado, este barómetro del que acabo de hablar. Otro resultado del seminario será la elaboración de un mapa interactivo que permitirá acceder a estos datos incluidos en el barómetro de manera fácil e intuitiva. Este mapa estará en abierto en la página web del observatorio. Y el tercer resultado será la recopilación de los trabajos de investigación punteros presentados en este seminario en un libro que traduciremos a diversos idiomas. La idea de la vocación europea, nuestra intención no solo es hacerlo en inglés y en español, sino también poder hacerlo en distintos idiomas. Bien, y con esto ya doy por acabada mi intervención y a continuación los investigadores Inmaculada Domínguez de la Universidad de Extremadura y Enrique de Besa de la Universidad de Valencia, como les he comentado, representantes de España en el Seminario Europeo, nos introducirán unos vídeos breves grabados por algunos de los investigadores participantes en el seminario. Muchas gracias tanto a Mercè como a Javier por la oportunidad de participar en esta idea tan estupenda y tan acertada del Seminario Europeo sobre pensiones complementarias. Es evidente con lo que llevan contado a lo largo de la mañana lo bien que están trabajando y la importancia de los trabajos que están desarrollando. Nos conocemos hace mucho y sabemos el buen hacer, pero aún así, con el tiempo, como el buen vino, siguen mejorándolo. Y de verdad que es un orgullo estar y formar parte de este seminario como investigadores o como un poco representantes del ámbito español de las pensiones complementarias. Como ha dicho Mercè, es muy interesante, aunque en los últimos años nos hemos acostumbrado mucho a hacer las cosas online y quitar ese contacto personal. Yo creo que la suerte que vamos a tener de poder trabajar durante 3 días en este seminario europeo con colegas de otros países, porque el papel casi que lo soporta todo y estudiar, pues podemos estudiarlo perfectamente, ver los números, incluso como somos economistas y actuarios, hasta podemos
explicar lo que queramos con los números. Pero casi que podemos, si nos esforzamos un poquito, casi podemos decir cualquier barbaridad. Pero bueno, yo creo que será muy, muy reconfortante y muy interesante el poder trabajar con otros colegas, porque al final nos miramos y miramos siempre en nuestros vecinos, pero al final, y lo ha dicho antes también Manuel con los datos del baby boom, a todos nos pasa lo mismo. Las sociedades más o menos somos todos similares, tenemos los mismos riesgos en nuestros sistemas de pensiones, al fin y al cabo son todos los públicos de reparto y el complementario pues funciona con mayor o menor porcentaje, pero bueno, que los tres pilares y los diferentes modelos, pues el tener un problema conjunto seguro que también nos ayuda a encontrar una solución o ir caminando hacia esa solución. Por lo tanto, por mi parte, muchas gracias y bueno, Enrique, que es mi compañero. Creía que no me ibas a dejar hablar. Bueno, eso pasa casi siempre, pero bueno. Pues nada, dar las gracias al Observatorio, personalmente a Javier y a Mercè, que a ti sí, pero a mí, conociéndome, que me inviten a participar en algo tiene mucho mérito por su parte, ¿no? Y bueno, pues encantado. Si queréis, luego hablamos un poco más de nosotros, ¿no? Según el tiempo que nos deje Inma y todos los vídeos. Pero bueno, es un placer estar aquí también, porque al final yo creo que todo esto contribuye a creernos que estamos en Europa, que yo creo que muchas veces sabemos que estamos, pero es como si fueran compartimentos estancos y que no hay comunicación. Y nosotros que hemos trabajado también justo, sobre todo en sistemas de pensiones europeos, la parte del primer pilar, digamos, cuando haces una tabla comparativa ves que cada país es un mundo diferente, no hay dos variables, dos elementos que sean coincidentes y bueno, pues si esto sirviera para impulsar un acercamiento de la parte complementaria sería un primer paso para luego seguir en el primer pilar, ¿no? Y bueno, no quiero enrollarme, luego hablaremos un poco más de lo que opinamos de esto. Luego te preguntaré, Inma, si es que lo tienes claro. Yo no me gusta hablar, pero si tengo que contestar, contestaré, no hay problema. Bueno, pues vamos a pasar, si les parece, a presentarles a nuestros colegas de los países que van a participar en esta primera parte, porque como bien ha dicho Mercè, ellos van a continuar y seguirán ampliando, porque espero que sigamos siendo representantes de España. Entonces, bueno, y si no, pues estaremos encantados también de ayudarles en lo que considere. Pues si os parece, vamos a presentaros el primer vídeo de la Universidad de Lausanne de Suiza, que presenta su trabajo, su colaboración y su aportación para el seminario de Séverine Arnold. Hello, my name is Séverine Arnold and I'm Professor of Actuarial Science at HEC Lausanne, which is the business school of the University of Lausanne. I'm teaching lecture related to social security and also occupational pensions, and I'm also interested in my research in looking at the sustainability of social security systems and as well occupational pension systems. In addition to my duty at the University of Lausanne, I'm also a member of the Swiss Occupational Pension Supervisory Commission, which is a commission that has to deal with questions related to supervision of the occupational pension system in Switzerland. So I'm very excited about the seminar that is going to be organized in Barcelona in 2023. I think it will be a great opportunity for experts from different countries who are interested in pensions, be it at the first, second or third pillars, to discuss together and exchange ideas on how we could face the challenges that are awaiting us in the future. And the challenges are numerous. We can think of, naturally, of the climate change, how it will impact the investments, but also the economy in a more general sense and how it will impact the productivity of the economy. But we can also think of the fact that we are living longer, life expectancy is increasing, and how can we guarantee the payments of the pensions, such as retirement pensions, on a longer time frame that was originally planned. So these are all questions that all the countries across the globe are facing, and discussing and exchanging ideas among experts from different countries on those questions will be very important. Thank you and have a nice day. Bueno, muy bien, ¿no? Tiene buena pinta que va a ayudarnos mucho a
Y a ver si nos enteramos de cómo funciona el sistema suizo también de pensiones públicas, que también es una incógnita. Bueno, la siguiente, de Italia tenemos dos. Elsa Fornero, la que viene a continuación, de la Università degli Studi de Torino, que además ha tenido un cargo importante. Entonces, bueno, ahora nos lo cuenta también ella. Adelante. I'm Elsa Fornero from the University of Torino. I've also been Minister of Labour, Social Security and Equal Opportunities in the Mario Monti government in a very difficult period for Italy, 2011-2013. I will participate with pleasure at the conference on private pensions in Barcelona next June, as I believe not only in exchanges between academics and researchers, but also as a way to divulgate among people, among citizens, the basic knowledge which is necessary to have a better personal finance, but also to participate as citizens in the reform process. I believe that private pensions are an essential integration to sustainable public pension systems, and so that reforms that are necessary to guarantee sustainability, both economic and social adequacy to the public pension systems, have to be integrated by a very well regulations and knowledge of the private pension components. That's why I will be glad to participate in the conference. Iba a decir que creo que está ya de reformas, porque el ruido que se oía de fondo ahí. Pensé que era aquí, era en el vídeo. ¿Es el vídeo? Pues sí, bueno, va reformando su casa o las pensiones, lo que haya que reformar. La idea es estar en Es ello. una buena idea también. Es una buena idea. Claro, no, pensé que era algo de aquí, fíjate. No se habrá dado cuenta, claro. Bueno, la queremos igual, no pasa nada, ¿no? Luego también de Italia y también en este caso, la Universidad de Parma, tenemos a Anna Olivieri. Good day, everybody. I am Anna Maria Olivieri from the University of Parma, Italy, where I teach life insurance and financial mathematics. I have been doing research on annuities for several years, in particular considering the impact of the mortality dynamics on post-retirement benefit, both from the point of view of the individuals and the providers. I think it is very important to discuss together the several challenges posed by the evolving scenario, the demographic, the financial and economic scenario on post-retirement benefit. And I think that the European Seminar of Private Pension will be a great opportunity. I very much look forward to attend it. See you there. Bueno, para compensar en Italia hay dos, nosotros también nos han puesto aquí dos en España, para compensar un poco. Y también a ver si nos enteramos del sistema público italiano de cuentas nacionales, entre comillas, porque nadie sabe cómo funciona. Hay una tabla de reformas. Eso... Sí, pero ellos lo aplicaron del principio también, como Suecia, pero lo han quitado y puesto, no lo han acabado de funcionar. Sí, tienen una tabla, ¿verdad? Yo creo que tienen casi todos los sistemas. Bueno, ya no lo contarán. Bueno, ya no contarán ellos. Nada ahí, ¿no? No vamos a hacer spoiler, ya nos contarán. Bueno, el siguiente, Onofre Simoes, de la Universidad de Lisboa, de Portugal. Adelante. Hello, my name is Onofre Simoes and I'm a lecturer at ISEG, Lisbon School of Economics and Management of Universidade de Lisboa. For many years I have been teaching in the Masters in Actuarial Science and researching on social security and life insurance and pensions. In Portugal, like in other European countries, the aging of the population due to an increase in life expectancy and lower birth rates is placing the Portuguese social security under financial pressure, leading to regular reforms with negative implications on the levels of retirement income provided. According to projections made by the European Commission, it is expected that the replacement rate from public pensions will decrease in Portugal from 74% in 2019 to only 41.4% in 2070.
One way to minimize the impact of such dramatic reduction is to reinforce the role of complementary pension schemes, namely defined contribution schemes, as the defined benefit schemes are disappearing. And this is our current topic of research. I think that the Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria, and this seminar in particular, are great initiatives since they allow researchers from different countries to discuss how the issue is being addressed in each one of these countries. Thank you. Portugal también es uno de los sistemas que también ha tenido muchos cambios, ¿no? Ha tenido hasta el factor de sostenibilidad y lo han mantenido. No sé si es que nos han aclarado muy bien porque parece que no han protestado mucho, pero bueno, también nos lo contará. Y ahora voy a presentar a Robert de Polonia, voy a ver si lo digo bien, Zapotocni. Espero en los días de junio decirlo ya muchísimo mejor y si no, siempre se quedará como Robert o Roberto, como dice cuando está aquí, que con mucha facilidad. Y bueno, y él va a presentar de Polonia. En Polonia también, como ha comentado Merced, participarán otros compañeros también de la universidad y estoy segura que también nos aportarán muchísimo. Hello, my name is Robert Zapotocny. I'm the leader of PPK, the Employee Capital Plans in Poland, which is workplace pension schemes based on auto-enrollment. The employee, the employer, and the state contribute together. I am responsible for implementing and running the program in Poland. I've been working on the project since the very beginning, through the implementation phase to full implementation of the system in nearly 300,000 organizations and business entities. Today, I am leading the team of experts who support employers and employees, educating them on a daily basis on the importance of the long-term savings and how PPK operates. The implementation process took about 2.5 years and was completed in the spring of 2021. During this time, we had to explain to all Poles what the PPK is, what mechanisms govern the system, and what obligations and benefits have employers and employees while joining the scheme. It was a time of hard work, especially as we had to deal with the lack of public trust in state pension solution, which is the result of our history, the ones that Poland and its citizens suffered during the communist era and unsuccessful reforms of the pension system introduced at the turn of the century. Currently, the world is struggling with many challenges on the retirement market, including the problem of aging societies or low fertility in developed countries. The PPK program is trying to be the answer to these problems in Poland. I am honored that I was invited to the group of international experts. I hope that during the European seminar on private pensions, we will share our knowledge and experience. We will develop joint recommendations for decision makers in our countries to secure the future of the residents once they leave their professional activity. Thank you. Bueno, además lo conocimos justo hace una semana, Robert, y una persona encantadora también. Seguro que disfrutamos mucho. No sé si haremos muchas cosas, pero yo creo que lo pasaremos bien, ¿no? Por lo menos en el seminario. Y bueno, y por último, de los que han mandado vídeo, ya ha dicho Merced que tenemos más compañeros, pero el último vídeo es de Carmen Boado, que además la conocemos desde hace mucho tiempo. Estudió también en la Universidad de Valencia, bueno, hizo el doctorado. Y bueno, está trabajando desde hace tiempo en Reino Unido y bueno, al final se ha convertido en una de las personas que más sabe de planes de pensiones en toda Europa, ¿no? Estuvo en Suecia, ha estado en el Reino Unido y bueno, ahora lo contará, que estoy contando yo cosas que no me tocan. Adelante. Hello everybody, my name is Carmen Boado and I am a professor of actuarial mathematics at Heriot-Watt University in Edinburgh in Scotland. I hold a PhD in actuarial science from the University of Valencia and a degree in financial and actuarial sciences from the University of the Basque Country. I have been leading and collaborating on some projects related on pensions at the Swedish Pension Agency and also at the Spanish Ministry
of labor and immigration. In 2020, I received an award by the BBVA to support my research on pensions. And for the last 18 years, my research has been focused on pensions, mostly on sustainability of pay-as-you-go, pension finance, automatic balancing mechanism, national defining contribution accounts, but also I have been doing research on mixed pension systems, and I am very interested in exploring the impact of COVID-19 and climate change on pensions. I will also participate in the European Seminar on Private Pensions in Barcelona in June 2023. Many thanks to the organizing committee for the invite. I think this kind of seminars, workshops, they are really necessary. They are really vital as we need to explore different possibilities to guarantee the financial sustainability of pension systems in the long run. And at the same time, we need to make sure that we provide some adequate pensions to the individuals. Thank you very much. Bueno, muy bien. Es de Heriot-Watt, la Universidad Heriot-Watt. En Edimburgo ahora, estaba en Liverpool y ha sacado la cátedra ahora en... Bueno, Inma, ¿cómo lo ves todo esto? ¿Qué te parece? Pues yo lo veo genial, porque además ya el feeling que se aprecia cuando vemos los vídeos, pues al final todos, como decía, pues sabemos de países distintos, pero todos tenemos las mismas problemáticas, todos analizamos y estamos estudiando y debatiendo e intentando mejorar o ayudar a mejorar nuestros sistemas de pensiones. Y cuando hablamos de sistemas de pensiones es que tenemos que hablar de los tres pilares, es que no podemos hablar de uno solo, aunque nosotros hemos profundizado y hemos analizado siempre mucho el sistema público, el primer pilar. El segundo y el tercero son fundamentales y no pueden dejarse de mano. Entonces, el empezar a analizarlos y analizarlos de manera conjunta nos va a llevar a comparar también con el primero y a ver sus experiencias. También ellos tienen un desarrollo, muchos de esos países, más avanzado en ese sistema complementario, lo que nos puede ayudar a evitar errores, porque si alguien ha andado ya el camino, seguro que algo nos podrá ayudar. Y pues la verdad que con mucha ilusión, porque nosotros también en el ámbito español, pues como ha dicho Manuel, estamos iniciando una nueva senda por impulsar y por avanzar sobre ese sistema de pensiones de empleo que tantas carencias ha tenido en España por múltiples razones. Algunas están solventando ese apoyo fiscal a los empresarios. Es verdad que estamos casi ahora mismo un poco en la tormenta perfecta, ¿no? Porque tenemos una situación con un IPC muy alto, con una discusión por si hay un pacto de rentas o no, el incremento de los salarios y la preocupación de empresarios y trabajadores pues, por subsistir y por tener un poder adquisitivo mantenido. Y en ese momento pensar en complementario pues exige un esfuerzo de tener una visión que no sea miope, ¿no? Que tenga una proyección. Y como ha dicho Manuel, efectivamente es una solución que parece y es perfecta, pero lo que decíamos antes, el papel lo soporta todo. En el papel podemos decir como analistas claramente que si se está solicitando un incremento salarial y por el pacto de rentas es mejor no hacer ese incremento salarial que repercuta totalmente en los salarios, bueno, pues vamos a llevarlo a la previsión social. Pero claro, convencer de eso pues es complicado y yo creo que estamos en la senda de poder avanzar y poder ayudar a ese convencimiento, porque cuanto más lo digamos, y nosotros yo digo siempre que tuvimos mucha vista cuando elegimos el tema, porque empezamos a trabajar en pensiones, yo pues hace ya casi, veintitantos largos, y la verdad es que creo que podré seguir trabajando otros veintitantos largos en el mismo, porque no se soluciona, ¿no? Es apasionante porque es problema, solución y tiene muchas aristas y es muy complicado. Y al final afecta a toda la sociedad, porque es que afecta a los jubilados actuales, afecta a los trabajadores actuales, afecta a los trabajadores futuros, a los jóvenes. Por lo tanto, bienvenido y con muchísima ilusión y deseando casi que llegue junio, por muchas razones y por esto también, Bueno, ¿tenemos tiempo aún? Sí. Tampoco hace falta votar. No, yo iba a proceder a las votaciones ahora, de como Eurovisión o algo de esto, ¿no? De cada país, pero...
me cortáis ya. No, era un poco que tanto Inma como yo en realidad empezamos en planes de pensión, la parte privada, la parte complementaria, ¿no? Y luego nos hemos ido reenfocando hacia la parte pública porque, bueno, también da más cancha, ¿no? También, claro, todos los días están saliendo noticias. Y, bueno, que dice que no sé si estamos peor que la de 1963, con la ley de 1963 que comenté el otro día. Pero, vamos, que no voy a hablar de la parte pública porque si no necesitaríamos aquí 2 horas. Nada, estamos encantados. Y, bueno, un poco antes, cuando has dicho también la comparación entre países es súper complicada porque no puedes comparar tal cual ni la parte del primer pilar, ni el segundo ni el tercero, porque cada país es un mundo. Y a mí sí que me gustaría que al final de este seminario, bueno, cuando empecemos el seminario, vamos, que intentar llegar a una comparación un poco más fiable, en el sentido de que sea más homogénea, ¿no? Sé que es casi imposible, porque cada país tiene sus especificidades y, bueno, pues estaba comentando antes, vale, estamos hablando de planes de pensión y la parte de seguros. La parte de seguros es una prestación complementaria también, o de las mutuas, o de que hay muchas cosas ahí que habrá que tener en cuenta. Así es que, bueno, muy ilusionados por el proyecto que habéis empezado y muchas gracias por habernos invitado y porque eso os haya ocurrido, ¿no? Que era necesario esta parte de aquí. Pues muchas gracias a vosotros por aceptar y dejaros liar por nosotros y a todos los investigadores europeos también. Aquí me consta que ha habido trabajo en equipo y que tenemos suerte de que la doctora Claramunt goza de una reputación intachable que impide que le digan que no a alguna de estas locuras que se nos ocurren desde Barcelona. Porque es verdad lo que acaban de comentar, lo que ha comentado Enrique, de que es muy difícil comparar. Es muy difícil comparar sobre todo desde esta visión paramétrica que tenemos cada uno de los investigadores con los parámetros de cada uno de sus países. Y por eso confiamos en que el hecho de poder estar juntos y tener un diálogo fluido a nivel ejemplificador incluso, nos va a permitir el hacer estas correspondencias y el poder saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando de lo que estamos hablando de otros países que no sabemos cómo van y a ellos les pasa lo mismo con nosotros. Por lo tanto, este es el objetivo prioritario. Si al final no conseguimos un diccionario de 1000 palabras, pero lo conseguimos de 100, pues será un primer paso, ¿vale? Porque incluso en cuanto a los productos que se utilizan para los pilares 2 y 3, etcétera, hay veces que no sabemos. Mirad, nosotros, una anécdota es que todavía no sabemos el nombre de nuestro observatorio en inglés, porque no se nos ponen de acuerdo cuando lo enviamos a traducir. Esto es algo que se debe a cómo incluso se denomina la previsión social complementaria en otros países, ¿vale? Y entonces aquí, digo, ahora ya tenemos que lanzarnos y hemos de tener una designación en inglés por lo menos, y ahí estamos. Entonces yo creo que junio será una fecha donde, por lo menos desde el ámbito académico y de todos los países de Europa que participarán, pues nos pondremos a trabajar en este objetivo que nos permita al final, pues lo que ha comentado Inmaculada, el analizar experiencias, el ver en qué entornos se han desarrollado las experiencias, ver si son comparables o no esos entornos con otros países y, por lo tanto, el calibrar en función del marco la efectividad que pudiera tener o no esa reforma o ese experimento o ese instrumento que se haya realizado. Así que muchas gracias a Inma, muchas gracias a Enrique y muchas gracias a todos los que nos han enviado el vídeo y el saludo. Y decía que no hace falta agotar el tiempo porque me consta que Enrique e Inma son capaces de estar no los 20 minutos que llevamos por delante de programa, sino 20 horas, porque saben mucho, lo saben contar muy bien y se complementan perfectamente y además de explicar lo hacen de forma amena. Pero como lo breve y bueno, 2 veces bueno, pues el acto ha ido más dinámico de lo que habíamos planteado. Llevamos 20 minutos de adelanto, creo que no es ningún problema y hemos llegado ya al momento de clausurarlo. Y entonces a mí me hace muchísima ilusión la persona que nos va a hacer la clausura del acto, que es Ana Vicente, la conocemos todos, la conocéis todos. Es
Es una persona que sabe muchísimo, muchísimo. No, tú sabes que sabes. Ha mandado muchísimo y ha investigado muchísimo. Yo he tenido el honor de hacer algún artículo con ella y, por lo tanto, a pesar de que, lo diré aquí, ha dicho que me he engordado últimamente, de hecho no me ha reconocido, pero yo la sigo queriendo lo mismo que la quería y, por lo tanto, Ana, para nosotros es un honor que hagas la clausura de este acto. O sea que, por favor. Ya, entonces, ya. Bueno, Cuando quieras. Vale. Buenos días a todos y ya he dicho bastante, o sea que yo creo que ahora, entre lo que hemos visto, que ¿cómo se llama? El de seguridad, nos ha dado una lección ya de planes de pensiones. Yo creía que iba a hablar de seguridad social y estaba dispuesta a meterme con él, pero no me ha dado opción. Pero bueno, que agradezco que os hayáis acordado de mí, porque cuando una ya está jubilada necesita un poco que la estimulen. Entonces, cuando me mandaron todo el programa, claro, yo en el ordenador, porque iba a echar esfuerzos, leí hasta la mitad y dije, bueno, de aquí a entonces ya veré qué hago. Y cuando le doy el final, veo que estoy en la clausura. Digo, anda, no te vas a librar de preparar algo. Y efectivamente, llevo ahí unos días que yo no quiero profundizar demasiado porque ya no es lo mío, pero sí que un poco de ver cómo está evolucionando. Incluso he estado atendiendo a lo que dice la prensa. Por ejemplo, esta mañana una de las noticias que había era, que no está ahora el de Seguridad Social, lo puedo decir, que el agujero de la Seguridad Social eran 26.000 millones, me parece, 26 o 36, no se ha dicho, dice, y el País Vasco, claro, como tienen el cupo, ellos se llevan su porcentaje, tengan o no tengan ese agujero. Yo me acuerdo que cuando las pensiones no contributivas, que es así que me las tuve que luchar, se les dio por el cupo un porcentaje cuando allí no hay pobres. Y entonces yo no hacía más que decir, bueno, ¿y esto cómo? Bueno, pues seguimos igual. Entonces, lo primero que hago es dar gracias el haberme invitado, porque aparte de que me he puesto al día y ya todos sois conocidos y con casi todos he trabajado. Fijaros esta mañana la metedura de pata que he tenido con él, que yo estaba preguntando por él porque habíamos hecho un artículo para decirle, oye, el artículo que hicimos sobre invalidez está en la Universidad de Buenos Aires. Y resulta que le tenía delante que era él por la persona que yo preguntaba. Que conste que de cara lo hubiera reconocido, lo que pasa es que, bueno, entonces... Sí, oye, yo es que no voy a meter demasiadas cosas, voy a ser ligerita porque ya lleváis aquí. Bueno, a ver, todos mis conocimientos que me han servido para mi situación posterior van, primero, que fue directora general, hice las oposiciones de actuario, que me he estado yo acordando, no lo voy a decir, bueno, me da lo mismo. ¿Os acordáis cuando existían los sindicatos verticales aquellos? Pues yo hice unas oposiciones, es que eso me he acordado después de tenerlo escrito aquí, hice unas oposiciones de estadístico, que en aquel entonces era el no va más. Después, todo me viene de ser actuario. Entonces, actuario de la Seguridad Social, a raíz de ello, me nombraron directora general de la Seguridad Social, después he estado de catedrática y al finalizar he sido incluso presidenta del Instituto de Actuarios. Ahora se han ido los de aquí de actuarios que había, pero bueno, me han tenido que aguantar. Entonces, voy un poco a repasar, porque no quiero ser incidente en todo lo que se ha dicho ya, es cómo se ha consolidado el sistema actual de previsión social. Yo recuerdo cuando estaba en el Ministerio. Bueno, lo primero que voy a hacer es decir lo siguiente, que lo tengo por después. Cuando he empezado a mirar libros y documentación sobre los planes de pensiones, me he dado cuenta de lo que yo tenía en mi casa. Una ristra así de libros. Entonces empecé a mirarlos y he visto que en uno de ellos hacía la reseña, ¿os imagináis quién? Ignacio del Barco. Entonces, a su familia y a todos le doy mi cariño todavía, lo que pueda quedar, que sabéis cómo se nos fue, él y Vicente González Catalá. Bueno, entonces
en esa época en que con Vicente, que también era actuario de la Seguridad Social, estábamos en el Ministerio, las empresas daban sus complementos a los trabajadores. Y me acuerdo que nosotros teníamos algún papel, venían al departamento nuestro y toda la opción nuestra era incitarles a que utilizaran la capitalización, porque estaban utilizando el sistema de reparto. Entonces, fijaros que muchos de vosotros aquí sabéis la diferencia. Y entonces, por más que luchábamos para que pasaran a la capitalización, porque claro, les suponía a ellos hacer una aportación extra y montar un montón de lo que poder hacer frente a sus compromisos. Entonces, lo voy a hacer así, pero muy elemental. Voy a un poco analizar simplemente con 4 palabras. En el año 1908 se crea el Instituto Nacional de Previsión, fijaros, que tenía como objetivo el factor del ahorro para la vejez. Entonces, ¿qué pasa? Que a base de las formas jurídicas que se iban consolidando precisamente para hacer este trabajo, últimamente, cuando ya desapareció el instituto, porque fijaros, Instituto Nacional de Previsión y posteriormente ha sido Instituto de... es la sanidad lo que ha llevado este instituto. O sea que últimamente, hasta que ha desaparecido, que se ha integrado en el Ministerio de Sanidad. Bueno, pues en el año 1908 aparece esta entidad aparecen las cajas de empresa, es decir, había muchas consolidadas, que todo el objetivo era controlar los complementos que daban las empresas a sus trabajadores. Entonces, así aparece y se va normalizando hasta que aparece el mutualismo laboral, que tenía... que hacía la cobertura de todas las prestaciones que tenían los trabajadores. Eso sí, cada mutualidad lo que hacía era ver el colectivo que tenían y cada una de ellas tenía sus competencias según la actividad del trabajador. Y así llegamos, como veis es todo lo mismo, los complementos que se comprometen las empresas. Y así llegamos al año 63, donde aparece la Ley de Seguridad Social, que ya lo que hace es integrar a todos los trabajadores, darle su cobertura y así como las distintas contingencias. ¿Qué pasa? Que a pesar de hacerse la integración en la seguridad social de todos los trabajadores por de todas las actividades, quedaban 2 casos que han sido un poco los que se ha tenido en cuenta, que son las entidades sustitutorias y las colaboradoras. Las entidades sustitutorias es que aquellas empresas que prestaban toda la protección social a sus trabajadores formaban una entidad sustitutoria. Y para el caso solo, o sea, para todas las actividades, los que solo daban esa protección para el caso de sanidad eran las entidades colaboradoras. Entonces, yo me acuerdo cuando estaba en el Ministerio que se integró las sustitutorias y las colaboradoras en la Seguridad Social. Para ello, ¿qué hacíamos? Hacíamos efectivamente el cómputo que tenían que darnos por esos compromisos que se iba a hacer cargo la Seguridad Social. O sea, yo me acuerdo, y lo puedo decir aquí, las peleas con las entidades porque hacíamos la capitalización, valor actual, como estamos entre actuarios, de los compromisos que iba a pagar la Seguridad Social. Claro, igual que hemos visto lo que ha dicho Manuel, yo creía que iba a hablar más de Seguridad Social para poderme meter con él, pero bueno, la Seguridad Social está muy relacionada con los planes de pensiones. Entonces, ¿qué pasa? Pues voy a hacer alusión simplemente a las noticias que está viendo estos días sobre Seguridad Social. Una de ellas ha sido la de esta mañana, que si el agujero era tanto y que si determinado por el cupo no se iba a hacer cargo de esta deuda. Entonces, bueno, ya lo ha explicado Manuel Álvarez. ¿Y qué está diciendo estos días? ¿Qué está diciendo? Porque yo ya voy a golpe de prensa. Que si se van a aumentar la pensión máxima, si se van a aumentar las bases máximas de cotización, que si va a haber una cotización extraordinaria. Lo que sí que está claro es que, a pesar de todo esto, existe un diferencial entre lo que los trabajadores cobran en activo y la pensión que les queda por la Seguridad Social. ¿Qué pasa? Que para cubrir esta eficiencia es cuando aparecen formas de previsión y entre ellas está la de los planes y fondos de pensiones. Hay muchas más, efectivamente, porque hay una cosa y es que hay una encuesta que dice que el 74% de las empresas desconocen los planes de pensiones referidos a los de empleo. No hablo ya de los de individuales, que ahora dedicaré un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Que se estuvieron desarrollando un poco los planes de pensiones y la última regularización o normalización
está en la ley del año 22, que lo que se hace es, se da impulso a los planes de empleo, porque habéis visto esto, lo que hemos estado hablando todos, todo el mundo hablando de los planes de empleo. ¿Qué pasa con los individuales? Que nadie dice nada. Y luego, yo todavía estoy en uno individual, y entonces, ¿qué pasa? Que cuando se agregan unos cuantos, aparecen los planes asociados. Yo, por ejemplo, sin que valga mi ejemplo, estoy en un plan de la Complutense, que además tengo un cargo. Un día de estos creo que tengo una reunión, paso de secretaria a presidenta o algo de esto, madre mía. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué novedades tiene esta ley? Pues yo, aparte de lo que han dicho, veo como novedoso que dicen que se va a crear un fondo público de gestión privada. ¿Qué objetivo el que sea público? Controlar. Porque, claro, el tema de los planes de pensiones depende mucho de dos cosas, de la fiscalidad y de la rentabilidad. Entonces, no se ha desarrollado todavía. Se desarrollará, creo que, según he oído por aquí, muy próximamente. Pero, efectivamente, eso es lo que está en marcha. Y luego también esa ley hace alusión a los fondos públicos abiertos y planes de empleo simplificados, que como ya han hablado mucho de ellos, yo no me voy a extender. Entonces, no es que sean estas las únicas formas de ahorro. Yo he estado mirando hasta en el YouTube, que sabéis que está de los chismes en Internet, pues se habla de los planes de pensiones. ¿Y qué figuras más aparecen? Fijaros qué nombres hay, que yo casi ni lo sé. MyBoss para la jubilación, seguro de ahorro, simulador de planes y fondos de pensión, cartera social, los PIAs. Se hace mucho hincapié en una figura que hay, que se llaman los PIAs. Y digo, voy a ver qué es esto. Todos tienen el mismo sistema, que depende un poco de qué fiscalidad tienen y cuál es la aportación que te permiten a efectos de esa fiscalidad. Entonces, por ejemplo, en esto se dice que efectivamente que la aportación será 8.000 euros, que son montar un fondo para la jubilación. Bueno, y entonces, en este caso, siguen apareciendo incluso nuevas formas jurídicas para hacer una cobertura de los planes estos para la jubilación. Y así se ha quedado en que siguen consolidándose las mutualidades, por ejemplo. Mutualidades para la cobertura de determinadas contingencias de los trabajadores, que ya tienen su cobertura por la Seguridad Social, pero que efectivamente ellas hacen un complemento a lo que es el llegar a una protección de los trabajadores. Se ha estado aquí hablando mucho, esas son las mutualidades, aquí se ha estado hablando mucho de comparación con Europa. Me vas a decir que estoy desfasada. Cuando yo estaba en mis tiempos, que todavía miraba cositas y tal, me acuerdo que había unos estudios de la Unión Europea, y claro, participaba España, donde se decía que, porque se dice, en Europa está muy desarrollado el tema de los planes de pensiones, pero es que pasa una cosa. En Europa la pensión pública está entre el 50 y el 60%, con lo cual queda ahí entre un 30 y un 40 que no tiene cobertura. Entonces, claro, está más desarrollado porque efectivamente ya hay una costumbre y las empresas colaboran precisamente en esa cobertura, y las distintas formas en que se da esa cobertura, entre ellas está la de los planes de pensiones, ese es el fundamento de que esté más desarrollado. En España, ¿qué pasa? Y aquí no hay nadie de Seguridad Social, ¿verdad? Me van a llamar la atención. Cuando yo lo tenía esto, la pensión de la Seguridad Social llega a ser el 100%, dicho un poco en plan redondo. Entonces, ¿qué pasa? Hay menos necesidad de hacer esa cobertura, de insuficiencia de cobertura, mejor dicho. Entonces, bueno, y ahora, se lo he estado diciendo al representante de la Seguridad Social. Claro, yo ahora me he estado poniendo un poco al día porque, fijaros, tengo por aquí, hasta el periódico Información ha sacado un panfleto, mira, está por ahí, un panfleto de la protección de la Seguridad Social y los planes de pensiones. Oye, pues está muy bien desarrollado. Y entonces, ¿qué pasa? Que me pongo a mirar y resulta que, claro, a mí siempre me habían dicho, lo puedo decir ahora que no está, ¿verdad? Me estoy repitiendo demasiado. Se está grabando, cuidado. Lleva razón. Bueno, el otro día viene, lo voy a hacer en tono un poco para estar más entretenido, viene una de mi pueblo a que se lo ponga en el ordenador. Ella, la pobre, no sabía de estas cosas. Y se lo estoy haciendo, hacemos una carta al INS, el INS, que creo que tiene a la gente bastante fastidiada, y entonces
Pensión, lo que reclama es pensión de ella, era una cosa, porque era una empleada de hogar tal, era viuda, tenía la viudedad, y lo que se llama complemento por hijo. Manuel me ha intentado convencer, pero yo no lo entiendo. Si aquí se dice que la protección es cobertura de las necesidades, la necesidad sale a una edad cuando tienes que cubrir una renta que no vas a percibir. Ahora, seguramente alguno de vosotros lo tendréis bien estudiado. Ahora, dar a los hijos, por hijos, un complemento, y el que no tenga hijos no lo tiene, a lo mejor la pensión es menor. Yo tengo ahí mis interrogantes. Bueno, entonces, efectivamente, con todo esto lo único que he hecho ha sido decir, bueno, ¿cuáles son los 3 pilares de la previsión social? Son la seguridad social, para mí, puesto así, los planes de empresa, que se hace mucho hincapié en todas estas normas que están saliendo, y los planes individuales. ¿Qué pasa a los que no tenemos una empresa que nos haga aquí las tareas de prevención, ayudarnos? Y resulta que los planes individuales, hace ya unos años, nos lo han bajado a 1.500 euros. ¿Y qué es eso? Os cuento una anécdota. Yo me encontré con unos compañeros, como yo tenía mucha relación, que eran de los sindicatos, y un día les dije, ¿cómo os habéis dejado meter este gol? Dejar que los individuales son 1.500 euros. ¿Qué es eso? El que tenga un buen diferencial de pensión con la seguridad social está difícil. Iban 2. Y uno de ellos me dice, sí, claro. Y el otro callado va y le dice, ¿y no la dices que la empresa pone por ti 8.000 euros? Y entonces yo estoy viendo que pasan de los planes individuales. Pasan. Yo ahora, que sigo todavía siendo partícipe de un plan de pensiones, el otro día digo que voy a hacer la aportación, ¿y qué son 1.500 euros? Nunca tendrás un capital suficiente para tus necesidades. Bueno, pues con todo esto, efectivamente, lo único que he querido es hacerme una despedida de todos vosotros, que me ha encantado veros, veo que estáis muy actualizados, muy al día. Yo no creía que tenía esto de los planes de pensiones tanto bombo a efectos de estudiarse, porque yo he visto un tocho de papeles en mi casa de figuras del ahorro, que es como se lo está llamando. Digo, buah, esto yo no me lo estudio. Y nada, que os felicito porque efectivamente los que sois todos casi de la universidad, oye, es un tema sobre el que tenéis para estudiar, que es muy importante porque a veces en la universidad cogemos temas que luego no tienen tanta trascendencia. Bueno, entonces con todo esto yo me despido. Yo ya ahora, y os voy a decir como anécdota, ya no estoy dedicada a estas funciones financieras, actuariales, que ha sido de lo que he vivido, y estoy dedicando a otros temas. Sabéis que la Comunidad de Madrid hace cursos diferentes. Fijaros, ¿en qué estoy? Un tema sobre viajes por la literatura, grandes enigmas de la historia de la pintura, la literatura del cine, etcétera, 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 y así sucesivamente. Es decir, que yo ya me estoy un poco reciclando en otras actividades que no son las puramente actuariales. Yo lo llamo actuarial porque nosotros y vosotros hemos hecho mucho hincapié en todo el estudio, lo que es el estudio actuarial. Y por mi parte, nada más. Yo voy a ver si me pongo de acuerdo, que pensaba que iba a estar aquí mi representante en el plan de pensiones, por decir, yo creo que la ha pasado y no está. Creo que me van a hacer, sí, debo de ser secretaria de un plan y me van a hacer del fondo, alguna cosa de estas. Pues oye, algo me dedicaré a estudiar. Y muchas gracias por haberme aguantado un poquito esta medio broma. Y voy a decir la última broma, que se lo estaba diciendo a un compañero vuestro, que yo me he comprado un burro y le voy a dedicar atención. No, eso que no me salga, porque en mi actividad, hace 3 semanas, estaba la Feria del Ganado. Soy de un pueblo de Segovia y estaba la Feria del Ganado, que estaba así. Estuve mirando los burros y vacas y dije, oye, ¿y si yo me compro un burro para que se coma el verde que tengo en esos prados por ahí? Oye, pues tengo ya una persona que va a ser la conexión. Muchas gracias y os felicito porque veo que tenéis un tema sobre el que investigar que se ha visto ahí en la pantalla, además muy internacional. Y muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a todos los asistentes, Mercè.
Y hasta aquí el acto de hoy. Así que solo me queda invitaros en junio a que asistáis al seminario europeo sobre pensiones complementarias. Os esperamos en Barcelona. Muchas gracias.